Bienvenidos. Hoy vamos a resolver derivadas del producto de dos funciones. Recordemos que anteriormente ya aplicamos reglas básicas de derivación como la derivada de una constante, la derivada de una potencia de x, la derivada del múltiplo constante por una función y la derivada de una suma o resta de funciones. Esta sería entonces la quinta fórmula de las reglas básicas de derivación, la derivada del producto de dos funciones. Y la fórmula nos dice que si tenemos dos funciones a las cuales llamamos de manera general f de x y g de x, y estas funciones se están multiplicando, si quiero derivar ese producto de funciones, lo que voy a hacer es primero el producto de f de x por la derivada de g de x y luego más el producto de g de x por la derivada de f de x. Bien, entonces vamos a aplicar esta fórmula. Vean que primero es la primera función por la derivada de la segunda, luego más la segunda por la derivada de la primera, por así decirlo, ¿no? Esa es la regla. Entonces, la primera función que vamos a derivar es 2x que multiplica a 3x cuadrada menos 2x más 5. De manera arbitraria, decimos que la primera función es f de x. La primera función que nos encontramos de izquierda a derecha es f de x y la segunda función es g de x. Esto es de manera arbitraria porque en el caso del producto de dos funciones podríamos elegirlas al revés y no afectaría en nada al resultado, ¿sí? Sería indistinto. El resultado sería lo mismo. En el caso del producto de dos funciones, posteriormente vamos a ver la derivada de un cociente de dos funciones y ahí sí es importante el orden en el que vamos a elegir esas funciones, pero en el producto no afectaría el orden. Sin embargo, no he visto a nadie que le ponga g de x a la primera función y f de x a la segunda. Entonces vamos a hacerlo así como generalmente se hace. Decimos que f de x entonces es 2x y que g de x es la otra función que está entre paréntesis. Bien, antes de aplicar la fórmula, recomiendo, sobre todo para los que van empezando y que es la primera vez que van a derivar el producto de dos funciones, antes de aplicar o de querer aplicar la fórmula, como en la fórmula voy a ocupar las funciones f de x y g de x, pero también voy a ocupar sus derivadas, entonces lo que voy a hacer es calcular las derivadas primero, determinar las derivadas de f de x y de g de x y luego sustituirlas en la fórmula, ¿sí? Esto es para principiantes, ¿ok? Ya que tengamos más práctica, lo vamos a hacer de manera directa, pero ahorita vamos empezando así. Voy a calcular primero la derivada de f de x, o sea, f' de x. Si f de x es 2x, su derivada es 2, ¿verdad? La derivada de 2x es 2. Estamos aplicando ahí la fórmula de el múltiplo constante por una función. Sacamos la constante y derivamos la función. Como la función es x, la derivada de x es 1. Y entonces me queda solo el 2. Y luego vamos a calcular también la derivada de g de x, o sea, g' de x. La derivada de g de x, pues g de x es una suma y resta, hay una suma y resta de funciones, entonces lo que hacemos es derivar cada una de esas funciones. La derivada primero de 3x cuadrada, ¿qué se hace? Se baja el 2, ese 2 del exponente multiplica al 3, me da 6, escribo la x y le resto 1 al exponente. Como tenía exponente 2, me queda x con exponente 1, ¿sí? Me queda 6x. Eso se lo enseñan a su hermanito de primaria y lo aprende y lo realiza fácilmente, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Sí? Y luego menos la derivada de 2x, pues ya dijimos que la derivada de 2x es 2, y luego más la derivada de 5, pero la derivada de 5 es 0. Entonces, hasta ahí ya determinamos f' de x y g' de x. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula, vamos a obtener y', o sea, la derivada de y.
nos va a quedar, según la fórmula, vamos viendo la fórmula, dice que es f de x primero, f de x es 2x, que multiplica a g' de x, a la derivada de g de x, o sea, a 6x menos 2. 6x menos 2. Ahí está. Ya tenemos la primera parte. Luego dice que vamos a sumar, ¿sí? Aquí está. Ese signo siempre es más g de x. G de x es esto que está entre paréntesis, la función de las dos funciones originales, ¿sí? 3x cuadrada menos 2x más 5. Eso es g de x. Y g de x multiplica a f' de x. Y f' de x vale 2. Bien, ya sustituimos en la función, en la fórmula, perdón. Ahora vamos a simplificar o vamos a desarrollar primero estos productos. 2x multiplica a 6x, pero también multiplica al menos 2, ¿ok? Todo lo que está entre paréntesis. 2x por 6x me da 12x cuadrada. ¿Sí? 2 por 6, 12. X por x, x cuadrada. Y luego 2x por menos 2, más por menos, menos. 2 por 2, 4, 4x. Ahí está ya desarrollado ese producto. Ahora vamos a desarrollar el otro, el que nos queda del lado derecho. Vean que es el 3x cuadrada menos 2x más 5. Todo va a ir multiplicado por 2. De manera que me va a quedar primero 3x cuadrada por 2, 6x cuadrada. Menos 2x por 2, menos 4x. Y 5 por 2, 10 positivo, ¿verdad? Bien, ya desarrollamos todo. Lo único que nos falta es simplificar. Vamos viendo que hay términos semejantes. 12x cuadrada más 6x cuadrada nos da 18x cuadrada. Luego, las x. Aquí hay un término que tiene x menos 4x. Menos 4x menos 8x. Y finalmente el término independiente más 10, que no tiene x. Y esta sería la derivada de la primera función, ¿sí? Vamos a pasar a resolver un segundo ejercicio. Borramos un poquito aquí para tener más espacio. Ok. Vamos a hacer lo mismo, vean, identificamos, le llamamos a esto f de x, a esta función, y esta va a ser g de x, ¿sí? En ese orden, como se hace normalmente. Y ahora voy a determinar f'. Voy a determinar la derivada de f de x, o sea, f' de x. La derivada de 3x es 3, ¿verdad? Voy a quitar ese paréntesis, no tiene sentido que lo ponga. La derivada de 3x es 3, menos la derivada de 5, pues la derivada de 5 es 0. Entonces ahí termina ya, esa es la derivada de f de x. Ahora la derivada de g de x, g' de x. Pues g de x es 4x menos 2. La derivada de 4x menos la derivada de 2. La derivada de 4x es 4. Menos la derivada de 2, pues la derivada de 2 es 0. Así es que ya terminé con las derivadas. Ahora voy a sustituir eso en la fórmula para obtener y', la derivada de y. Dice la fórmula, primero, que voy a multiplicar f de x por g' de x. F de x es el 3x menos 5. 3x menos 5 lo voy a multiplicar por g' de x, y g' vale 4. Luego más, ¿sí? Ese signo más g de x, y g de x vale 4x menos 2. 4x menos 2, y lo voy a multiplicar por f' de x. F' de x vale 3. Entonces, lo que sigue aquí es que voy a desarrollar esos productos para encontrar la derivada.
3x primero por 4. 3x por 4 me da 12x. Luego, menos 5 por 4 serían menos 20. Ya está desarrollada la primera parte. Ahora, del otro lado, también tengo otro producto, ¿verdad? Que es 4x por 3 serían más 12. Más 12x. Y luego menos 2 por 3 menos 6. Ya está desarrollado. Lo único que nos falta es simplificar. Términos semejantes. 12x más 12x, 24x. Menos 20, menos 6, menos 26. Ojo aquí con esa operación. Menos 20 menos 6 es una suma de números negativos. Ahí está. Ya tenemos resuelta la segunda función, la segunda derivada que nos pidieron. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos aquí la función donde está un producto de dos funciones. Vamos a decir otra vez que esto es f de x y que esta otra función es g de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la derivada de cada una. Voy a determinar la derivada de f de x, o sea, f' de x. ¿Cómo derivo f de x? Pues tengo primero la derivada de 4x al cubo. ¿A qué es igual la derivada de 4x al cubo? Pues a 12x cuadrada, ¿verdad? Porque el 3 se baja multiplicando al 4, me queda 4 por 3, 12. Escribo la x y le resto 1 al exponente. Como el exponente era 3, ahora me queda x cuadrada. Después dice menos x cuadrada, pues la derivada de x cuadrada es 2x. Ya tengo la derivada de f de x, o sea, f' de x. Ahora voy a derivar g de x, voy a obtener g' de x, que va a ser la derivada de 2x cuadrada más la derivada de 8x. La derivada de 2x cuadrada es, bajo el 2, lo multiplico por el 2 que está como coeficiente, me queda 4. Escribo la x y le resto 1 al exponente. Como tengo x cuadrada, pues ahora me va a quedar solo x. Y luego más la derivada de 8x. La derivada de 8x es 8 solamente. Bien, ya hice las derivadas, ahora voy a sustituirlas en la fórmula. La fórmula de la derivada de un producto dice que primero es f de x es 4x cúbica, 4x cúbica menos x cuadrada multiplicada por la derivada de g de x, o sea, g' de x. G' de x vale 4x más 8. Después es más, siempre es más aquí, más g de x, y g de x es 2x cuadrada más 8x por f' de x, o sea, 12x cuadrada menos 2x, f' de x, o sea, la derivada de f de x. Y ahora vamos a desarrollar todos esos productos. Nos va a dar unos términos, bueno, bastantes términos, ¿verdad? Serían, primero, 4x al cubo por 4x, me va a quedar 4 por 4, 16. X al cubo por x, x a la cuarta potencia. Y luego 4x al cubo por 8 será positivo, más por más es más, 4 por 8, 32x cúbica. Y ahora el menos x va a multiplicar al 4x, serían más por menos, menos 4 por 1, 4. X cuadrada por x, x cúbica. Y finalmente el menos x cuadrada ahora por 8. Más por menos, menos 8 por 1, 8x cuadrada. Ya está multiplicada esa parte de la izquierda, ya está desarrollado. Ahora vamos a hacer lo mismo con el producto que está del lado derecho.
sería 2x cuadrada por 12x, más por más es más, 2 por 12, 24. X cuadrada por X cuadrada, ¿sí? X cuadrada por X cuadrada, X elevada a la cuarta potencia. Luego, 2x cuadrada por menos 2x, más por menos, menos 2 por 2, 4. X cuadrada por X, X al cubo. Y después el 8x por 12x cuadrada serían 8 por 12, serían 96. Positivo, más por más es más, 96 x por x cuadrada, x cúbica. Y por último, el 8x por el menos 2x, más por menos, menos 8 por 2, 16, x por x, x cuadrada. Ya está desarrollado todo. Ahora hay que simplificar términos semejantes, ¿sí? Y' va a ser igual a, vamos viendo del exponente mayor al menor. Primero, aquí hay 16x a la cuarta potencia y acá hay 24x a la cuarta potencia. Me da la suma, son positivos los dos, me quedan 40x a la cuarta potencia. Luego, x al cubo, 32 menos 4, también son x al cubo, me quedan 28x al cubo, 28. Y acá hay otros menos 4, me quedan 24, 24x al cubo, pero acá hay más 96, eso me da 120 positivo, más 120x al cubo. Ahora lo que tiene x cuadrada son menos 8 menos 16. Menos 8 menos 16 es una suma de números negativos. Me da menos 24 x cuadrada. Y ese es el resultado para esta derivada. Bien, vamos a pasar a la última que vamos a hacer en esta ocasión. Pero vamos a hacer un poco de espacio aquí porque esta abarcó demasiado espacio. Bien, empezamos seleccionando, obviamente, pues vamos a decir que esto es f de x y que esta otra función es g de x. Entonces, vamos a derivar cada una, vamos a obtener f' de x, pues es la derivada de f de x, o sea, la derivada de 3x más 2. La derivada de 3x es 3 solamente, ¿sí? Porque la derivada de 2 es 0, entonces así nos queda f' de x. Y después g' de x pues va a ser igual a la derivada de esta función. Primero, la derivada de x cuadrada, 2x, menos la derivada de 7x, menos 7. Y luego más la derivada de 4, y la derivada de 4 es 0, por lo tanto, hasta ahí llega la derivada de g de x. Ahora vamos a sustituir todo en la fórmula de la derivada. Dice que que y' va a ser igual a, primero, f de x por g' de x, ¿sí? F de x, o sea, 3x más 2, eso es f de x, va a multiplicar a g', o sea, a 2x menos 7. Ahí está. Más, siempre es más. Ahora, g de x, o sea, x cuadrada, menos 7x más 4, multiplicada por f', y f' de x vale 3. Bien, ya está sustituido ahí la f de x, la g de x, la f' y la g'. Ahora vamos a desarrollar esos productos. Me voy a venir hasta acá porque también va a salir algo extenso. Voy a multiplicar
2x por, perdón, 3x por 2x, serían más por más da más, 3 por 2, 6, x por x, x cuadrada. Luego 3x por menos 7, más por menos, menos 3 por 7, 21, 21x. ¿Sí? Ahora voy a multiplicar el 2 por los términos del otro binomio. 2 por 2x serían más 4x. Y 2 por menos 7, más por menos, menos 2 por 7, 14. Ahora vamos a multiplicar el otro producto que está indicado ahí. Es este trinomio todo multiplicado por 3, x cuadrada. X cuadrada por 3, pues me da 3x cuadrada. Menos 7x por 3, menos 21x. Y 4 por 3, 12 positivo. Ya está desarrollado, ahora lo único que nos falta es simplificar términos semejantes. Empezando con los que tienen la potencia más alta. Tenemos aquí 6x cuadrada más 3x cuadrada, eso me da 9x cuadrada. Luego, lo que tiene x, menos 21. Acá tengo otro menos 21, me da menos 42. Menos 42, ¿sí? Que tienen x y acá hay un 4x positivo. Eso me da menos 38x. Y por último, aquí están dos términos que no tienen x, menos 14 más 12. Menos 14 más 12 me da menos 2. De esta manera hemos resuelto estos primeros 4 ejercicios sobre la derivada del producto de dos funciones. Y la estrategia utilizada aquí fue, antes de querer aplicar la fórmula, lo que hicimos fue obtener las derivadas f' y g' de x y después ya sustituir todo en la fórmula. En una ocasión posterior vamos a hacerlo de manera más directa, ¿sí? Si se supone que ya vamos agarrando práctica, en la siguiente lo vamos a hacer de manera más directa, sin calcular previamente estas derivadas y luego después sustituirlas. No, las vamos a derivar al mismo tiempo que aplicamos la fórmula. Hasta luego.